Muy buenas tardes, bienvenidos a otra clase de la asignatura de Medio Ambiente para técnicos de la Universidad de Atacama. En esta oportunidad veremos la energía renovable no convencional como una opción energética sustentable para el desarrollo de la tercera región. Existen 23 tipos de energía que están tipificados y están conceptualizados. De ellos veremos algunos, como la energía térmica, que se denomina energía térmica a la fuerza liberada en forma de calor, o la energía nuclear, que es la energía contenida per se en los núcleos de los átomos y que se libera en forma espontánea o artificial a través de la fisión o fusión nuclear. También tenemos energía solar, eólica, hidráulica, hidroeléctrica y así sucesivamente. Es importante saber de dónde obtenemos la energía. Las fuentes de energía son los recursos naturales de los que obtenemos la energía que utilizamos. Pueden ser de dos tipos, renovables o no renovables. Respecto de las fuentes renovables, son aquellas fuentes que no se agotan, mientras que las no renovables son aquellas que se agotan en la medida que las usamos. Ejemplos de fuentes renovables son la radiación solar y el viento. Ejemplos de fuentes no renovables son los combustibles fósiles. Dentro de los combustibles fósiles tenemos el petróleo y el gas natural, por ejemplo. En esta lámina vemos imágenes, ¿cierto?, de fuentes de energía no renovables y fuentes de energía renovables. Ya habíamos visto eólica, hídrica, el mismo mar es una materia prima, lo que es la radiación solar, y por el otro lado tenemos al petróleo, el uranio como fuente de energía nuclear, gas natural y carbón. Existen consecuencias del consumo de energía. Ahora, a modo de reflexión, si el consumo de energía es necesario para el desarrollo económico y social del país, entonces, ¿por qué hay que ahorrar energía? ¿Por qué debemos cambiar el modelo energético? ¿Y por qué debemos aumentar la eficiencia energética? Bueno, la respuesta está en el agotamiento de la energía no renovable. Al ser no renovable, el recurso se terminará tarde o temprano, pero la necesidad energética sigue aumentando, ya que la población crece exponencialmente y hacia el 2030 se espera que solo podamos cubrir un 80% de la demanda energética. Un estudio de Estados Unidos del año 2007 nos decía que en el 2007 tendríamos petróleo para 40 años más, gas natural para 65 años más y reservas de carbón para 155 años de consumo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que a futuro el costo de estos combustibles solo puede ir en alza, ya que cada vez el recurso será más escaso. Aquí tenemos un cuadro que nos muestra la síntesis del cuadro anterior, pero además nos agrega que el uranio, por ejemplo, tiene para 70 a 90 años más. Respecto del impacto ambiental que genera la energía no renovable, esto es otro criterio que debemos considerar. Todas las fuentes no renovables, como los combustibles fósiles, generan un impacto ambiental muy importante. En este caso, por ejemplo, una de las emisiones que se generan, que es el dióxido de carbono o anhídrido carbónico, a través de las reacciones de combustión, va a generar efectos que significa, por ejemplo, el aumento de los gases que son efecto invernadero, ¿ya? Y por lo tanto aumenta el efecto invernadero. Esto lo vamos a discutir más adelante en la presentación. Otros gases o emisiones que tenemos a partir de los combustibles fósiles son los NOx, ¿cierto? O óxidos de nitrógeno y también el anhídrido de azufre. Estos contaminantes generan la lluvia ácida. Ya hemos discutido, ¿cierto?, que esto provoca irritación a la vía respiratoria, pero también genera impacto ambiental en la alteración de ecosistemas forestales y acuáticos. Otra de las partículas importantes son el humo y las partículas como material MP10 o MP2,5 que pueden ser respirables y llegar a pulmones y alveolos pulmonares incluso, generando enfermedades respiratorias.
Si nos quedamos con el tema del efecto invernadero provocado por principalmente el anhídrido carbónico y el metano, en el caso del anhídrido carbónico, que se acumula a nivel de la atmósfera, este gas no deja, una vez que la radiación llega, no deja que ésta vuelva a salir y se vuelve y devuelve una y otra vez al planeta, calentando así el globo, provocando el calentamiento global, el cual está tipificado en esta imagen en donde aparece derritiéndose el mundo, ya que el calor está en aumento, la temperatura media del globo terráqueo está aumentando. Si las emisiones siguen como hasta ahora, se espera que el año 2030 esto haya aumentado 4 grados la media. En el caso, por ejemplo, esta imagen nos muestra que animales ven alterados sus hábitats, como el oso polar, donde ya no tiene masas de hielo para su existencia. Pero también vemos que esto afecta porque el calentamiento global genera o trae consigo adelantamientos, un aumento de lo que sería el cambio climático. El cambio climático, además, y este mismo calentamiento global generan fenómenos naturales que son los aluviones, y en marzo del año 2015 la región de Atacama sufrió uno de estos eventos, quedando impactadas Alto del Carmen, Copiapó y Chañaral, entre otras ciudades, con grandes daños y con mucho tiempo para volver a funcionar normalmente. Bueno, en este contexto, los países del mundo han tomado iniciativas y se han unido tratando de acordar disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso del protocolo de Kioto, que fue un acuerdo que se firmó entre los años 2008 al 2012 y su objetivo era reducir las emisiones en un 5% respecto del año 1990, este protocolo pedía a los países que tenían mayor número de emisiones disminuir en un mayor porcentaje de emisiones. Y no firmaron este acuerdo o este protocolo ni Estados Unidos ni China, que eran los países que entonces tenían las emisiones mayoritarias del mundo. Sin embargo, Chile, a pesar de no tener, no ser considerado generador de emisiones ni tener ninguna obligación, sí se comprometió a bajar sus emisiones y reforzó su política ambiental, buscando la reducción de gases de efecto invernadero, propiciando industrialmente el desarrollo sustentable y generando planes de adaptación al cambio climático a nivel de todos los ministerios. También participó en el mercado del carbono, que en el fondo eran acciones que tendían a mitigar o minimizar la producción de gases a partir de la industria, y con esto podían venderse acciones a países con compromisos reales en el protocolo de Kioto. ¿Qué otras acciones están a nivel del gobierno, se tomaron a nivel del gobierno? Destacables son la creación del programa País de Eficiencia Energética, la ley que establece una franquicia tributaria para casas y departamentos nuevos que puedan incorporar en su construcción colectores solares e incluso inyectar energía si generaban suficiente al mismo sistema donde estuvieran, al sistema interconectado del que ellos se sirvieran. Incentivos para la implementación de energía renovable no convencional en Chile, la ley 20.698 del 2013 que propicia la ampliación de la matriz energética mediante fuentes de energía renovable no convencional, el programa de atracción y promociones de inversiones de energía renovable no convencionales, entre otros. Finalmente, el año 2015 se vuelve a reunir los países del mundo buscando disminuir estas emisiones porque seguíamos en un creciente aumento y con ello el aumento también de la temperatura del globo. En el Acuerdo de París, que se firma el 2015, en realidad se ratifica en este año, a esa fecha 53 países habían tomado compromisos. La idea era que se alcanzara un tope de las emisiones pronto y hacia la segunda mitad del siglo se alcanzara un equilibrio y lograr que el alza de la temperatura no fuera de 4 grados Celsius, sino que solo hasta 2 grados Celsius máximo. En esta lámina se muestra todos los países que tomaron acuerdo. En su momento Estados Unidos participó
cuando estaba el presidente Obama, pero este desconoció o se desconoció esta firma de este tratado por el presidente Trump, lo cual es importante porque Estados Unidos sigue siendo uno de los países que más emisiones de gases invernadero genera. En esta lámina vemos cómo la expresidente Michelle Bachelet estaba, ¿cierto?, o participó de la firma del Acuerdo de París. 195 países lo ratificaron. Eso quiere decir que más se van a ir sumando, ¿cierto?, a los acuerdos tomados. ¿Qué es lo que logra Chile o qué es lo que se compromete Chile en este acuerdo? A disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 30%, a recuperar 100.000 hectáreas de bosque nativo, que principalmente esto es para capturar 600.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente anuales. Si nosotros recuperamos los bosques, si nosotros tenemos plantas verdes, vamos a generar que los ciclos de la materia funcionen como deben. Y las plantas verdes, con sus hojas, ¿cierto?, ahí se fija el dióxido de carbono y se transforma en el alimento de las plantas. Por lo tanto, eso es muy importante de hacer, porque si bien no podemos a veces dejar de emitir, por lo menos tengamos una manera de volver al ciclo, ¿cierto?, del dióxido de carbono. También tenemos la aprobación del macroplan de adaptación al cambio climático. Como habíamos hablado, en el ministerio, cada ministerio tenía que hacer un plan de adaptación al cambio climático y así se podrá aprobar el macroplan. Hay un informe del CIFES de julio 2016. El CIFES es un organismo, una comisión interna que tiene el Ministerio de Energía sobre energía solar. ¿Cuál es la idea? Que hay 47 proyectos de energía renovable no convencional que están en construcción. Se habla de que ya hay un 12,65% de la capacidad instalada en energías renovables no convencionales. El 90% de la capacidad instalada está en el sistema interconectado central, que es el que corresponde a la región de Atacama. En el mes de junio del 2016, el Servicio de Evaluación Ambiental ya había acogido 10 nuevas iniciativas de proyectos de energía renovable no convencional y en el mismo mes otorgó 3 nuevas resoluciones de calificación ambiental que correspondían a 417 megawatts. En este cuadro resumen se ven el estado de los proyectos de energía renovable no convencional en megawatts, ya, los que están con resolución de calificación aprobada. Si nos vamos a ver la energía solar, tenemos 12.038 megawatts con resoluciones de calificación ambiental aprobadas. Las que están en calificación, los que están en construcción. En este otro cuadro podemos ver que de los proyectos de energía renovable no convencional en construcción, el 72% corresponde a energía solar fotovoltaica. Vemos que aún nos falta mucho, porque de los 20.151 megawatts de la matriz nacional, el 87,3% todavía corresponde a fuentes convencionales. Sin embargo, el porcentaje 12,7%, vemos que hacia el norte, la mayor parte en los sistemas eléctricos lo inyecta la energía solar fotovoltaica. Respecto de los proyectos en evaluación ambiental, vemos que nuevamente hay muchos proyectos de energía solar fotovoltaica, pero también aparecen los de carácter de eólico y biomasa. Respecto de los proyectos con resolución de calificación ambiental aprobada, los 3 son solares fotovoltaicos y los 3 pertenecen a la tercera región. A modo de conclusión, el uso de fuentes de energía no renovables tiene un elevado impacto ambiental. Si reflexionamos, además, nuestra región es ideal para el uso de energía solar. Nuestro gobierno fomenta el uso de fuentes renovables de energía a través de sus políticas ambientales y las leyes que han sacado del Ministerio de Energía. Entonces, es lógico pensar en que como región debemos impulsar el desarrollo de la industria eléctrica basada en el uso de fuentes renovables. Esta reflexión se las dejo y realizaremos un taller respecto de este video.